Hola, ¿qué tal? Soy Vic B, bienvenidos a mi podcast Viceversa, que estará los días lunes y jueves con ustedes. Cuando yo me enteré que el coronavirus había llegado a Venezuela, yo estaba en un formato con mis papás. Estábamos averiguando el precio de un medicamento y en la cola habían varias personas que tenían envases de alcohol, gel antibacterial, vitamina C. De hecho, para ese momento la vitamina C ya se había agotado. Y yo pensaba que eran compras nerviosas porque yo decía, pero es que todavía no han dicho nada de coronavirus aquí. Cuando al cabo de unos minutos mi mamá me dice, no, es que ya está más que confirmado, oficial, ya hay casos de coronavirus aquí en Venezuela y están en Caracas. Ya suspendieron las actividades escolares a nivel nacional y van a tomar otras medidas próximamente. El tema de conversación cambió en segundos porque ya se sentía la angustia de todas las personas que estaban allí. Y claro, uno empezaba a pensar qué va a ocurrir ahora, qué va a pasar con la comida, qué va a pasar con la situación económica, cómo se va a generar ingreso, etcétera. Y bueno, decretaron los 30 días de cuarentena, los primeros 30 días de cuarentena, donde todos estábamos como aprovechando el tiempo libre pensando en qué lo íbamos a invertir. Algunos empezaron a limpiar la casa, organizar, otros a buscar ideas para poder vender algo desde casa. Otros aprovechaban para dormir, para levantarse tarde, como en mi caso. Yo en particular trabajo desde casa y lo que hacía era eso, me levantaba tarde, me ponía a trabajar, terminaba, ya me iba a acostar, al día siguiente me volvía a levantar tarde y así sucesivamente. Y muchas de las personas cercanas a mí estaban haciendo lo mismo, pero ya llegó un punto en el segundo mes de cuarentena donde uno sentía como que ya, tengo que dejar de jugar Ludo, tengo que dejar de ver videos de TikTok, tengo que hacer algo productivo porque si no, esta cuarentena me va a consumir. Entonces, yo en particular empecé a retomar diferentes actividades que hacía antes, como por ejemplo leer un libro. Me puse a leer los libros de Harry Potter, que a pesar de que había visto todas las películas ya no había leído los libros antes. Me puse a ver series, películas. Hay varias series muy interesantes que hacen que uno, reflexione mucho y piense sobre diferentes temas. Entonces estaba en eso. Actividad física, yo tengo una bicicleta y tenía muchísimas ganas de salir con ella, pero no podía, así que lo que hacía era ver videos de YouTube y me ponía a hacer ejercicio. Eso pasó como por 2 semanas, después lo dejé y todavía no lo he retomado, pero sigue entre mis planes. Yo no sé por qué es tan difícil que uno sea constante con el ejercicio. O sea, a mí siempre me pasa algo y dejo de hacerlo y no lo retomo más. Hasta que de repente vuelven las ganas, vuelvo otra vez y se van y así. Pero no lo descarto, todavía está en mis planes. Y bueno, así también van haciendo las otras personas, porque ya otro mes más y no vamos a estar todo el tiempo allí acostados en la cama. Sin embargo, habían situaciones que se presentaban que hacían que el estrés y la angustia aumentara, porque habían problemas con el internet. Claro, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba utilizando el internet y bueno, se ponía lento, se caía, habían problemas con la luz, bajones eléctricos, nosotros incluso tuvimos 5 días con media fase. Bueno, eran problemas que se iban acumulando. La situación económica también. Entonces, yo aún así pensaba que quizás la cuarentena fuese terminando, porque no se reportaban muchos casos tampoco. Pero para mi sorpresa, pues otro mes más de cuarentena, ya el tercer mes, y yo pienso que allí es cuando la olla de presión explota. Todos estábamos cerca de ese punto de quiebre y ya. Aquí fue donde explotó, por lo menos para mí fue así. Yo sentía que todos los problemas se estaban acumulando, porque no solamente eran problemas externos, sino también habían problemas internos. Entonces todo se colocaba en la olla de presión y llegó el punto donde empezó a salir el vapor y ya después
explotó la tapa. No que suceda eso con las ollas de presión, pero yo en particular le tengo miedo porque siempre siento que eso va a ocurrir. Para mí fue prácticamente así, de esa manera. ¿Y qué sucede? Hay mucho estrés acumulado. El estrés, para hablar un poquito sobre eso es un sentimiento de tensión física que normalmente se dispara, por así decirlo, cuando empezamos a sentirnos frustrados. Hay una hormona en la glándula suprarrenal, ya estamos como en la parte científica de la cosa, pero hay una hay una hormona en la glándula suprarrenal que se llama cortisol, que es la que se dispara cuando nosotros tenemos estrés. ¿Qué sucede? Esa hormona controla el metabolismo, inflamación, presión sanguínea, entre otras. Tienen muchas funciones, niveles de azúcar inclusive. Y cuando ella está en un nivel muy alto, que es cuando estamos muy estresados, todas sus funciones se alteran. Y cuando eso ocurre de vez en cuando, puede ser algo bueno porque el cuerpo se mantiene alerta, todo se va activando y digamos que deja un beneficio. Pero cuando pasa ya muchas veces, muy seguido, allí es donde está el problema, porque ya tenemos más situaciones en el organismo. De hecho, uno de los signos cuando hay demasiado estrés es que tenemos problemas estomacales, dolores de cabeza, cansancio, problemas para dormir o inclusive dormimos mucho, nos puede dar alopecia, muchas cosas que si lo vemos de alguna manera nos va a afectar muchísimo más de lo que nos puede afectar el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esas situaciones? Pues primero hay que reconocer qué es lo que sucede, qué es lo que nos está ocasionando ese estrés y ver cómo encontrar la solución. Quizás la solución no va a salir de un momento para otro, rápido, no. Pero sí necesitamos calmarnos, sí necesitamos drenar ese estrés, pensar en positivo. Yo por lo general pienso que lo mejor en esas situaciones es que uno se desconecte de todo. Que uno cierre los ojos, mantenga la mente en blanco o si no, que uno escuche una canción que lo relaje. Y respirar profundo, calmarse y luego van a venir las ideas y van a venir las soluciones a todos esos problemas. Ya este tercer mes hay que aprovecharlo, más tiempo libre, pero tiempo libre para invertir, no para gastar, para invertir. Veo que hay negocios en casa que están creciendo cada vez más. Veo que aún hay oportunidades en la parte económica y en la parte personal hay muchísimo más tiempo todavía para uno dedicarse, para uno ver qué es lo que está ocurriendo, qué son las cosas que tengo que mejorar, qué me está afectando y tomar aquellas actividades que antes nos hacían sentir bien, pero no teníamos tiempo para hacerlas y bueno, retomémoslas. Sobre todo si se pueden hacer en casa. Bueno, si se pueden hacer en casa mucho mejor. En estos días incluso estaba viendo un video en YouTube acerca de las cosas que puedes hacer para reducir el estrés. Una de ellas tenía que ver con la parte de la música, respirar, distraerse. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestro día a día. La meditación también es muy chévere en esa parte. Aún no la he practicado, pero sí sé que ayuda mucho. Es un momento que nos dedicamos a nosotros mismos y aprovechemos el tiempo para hacer eso. Espero que de verdad salgamos pronto de todo esto, que estemos todos sanos y salvos, que salgamos fortalecidos de esta situación, que nos reinventemos y seamos mejores personas de lo que éramos antes. Hay que ver el lado positivo de las cosas y yo pienso que el lado
positivo de esta cuarentena es eso, y de esto que está ocurriendo es eso. Ese tiempo que tenemos, que lo podemos invertir en muchas cosas. Entonces, bueno, me gustaría escuchar cómo fue cuando se enteraron de que el coronavirus había llegado a su país. Me gustaría también saber qué cosas han estado haciendo, si les ha ocurrido lo mismo, si se han planificado ya, si sienten que han hecho cosas productivas, qué planes tienen. Y espero nos encontremos en el próximo episodio de Viceversa, que va a estar el día jueves. Espero les haya gustado este episodio. Cuídense mucho. Chao. Acabas de escuchar un episodio de Viceversa. Recuerda seguirnos en Instagram @vic_seversa. Escucha, piensa y comparte con nosotros. Hasta el próximo episodio. Chao.